Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen. Hoy te traigo una receta fresca, colorida y llena de sabor. Es una ensalada de coditos que rinde bastante y es muy nutritiva. Para esta receta voy a usar una taza de coditos. Tú puedes usar otro tipo de pasta pequeña como los tornillitos o las conchitas. Lo primero que vamos a hacer es colocar a hervir suficiente agua para cocinar los coditos. Le echamos una cucharadita de sal para resaltar el sabor de la pasta. Cuando el agua esté hirviendo, echamos la pasta y revolvemos. Y la cocinamos según las instrucciones del paquete. Esta pasta, por ejemplo, se demora como 15 minutos en estar lista. A mí me gusta que quede no tan blandita, que quede al dente. Escurrimos los coditos y los reservamos hasta que se enfríen. Bueno, ahora te voy a mostrar los vegetales que usaremos en esta ensalada. Aquí tengo un cuarto de cebolla roja cortada en rodajas bien delgaditas. Cuando uso este tipo de cebolla en las ensaladas, me gusta echarle un poquito de limón y también sal, porque me encanta cómo sabe la cebolla con esta mezcla. Mientras dejamos la cebolla curtiendo por unos minutos, sigamos con el resto de los vegetales. Aquí tengo medio pimentón rojo que lo he picado en tiritas pequeñas. También tengo 2 palitos de apio y estos los piqué en cuadritos. Como ya los coditos se han enfriado, le adicionamos el apio y el pimentón. Y antes de adicionar la cebolla, la enjuagamos con agua. Aquí tengo 2 latas de atún y cuando uso comida en lata me gusta lavarlas con jabón y agua porque uno nunca sabe dónde han estado esas latas y al abrirlas pueden contaminar la comida. Dime si tú también haces lo mismo. Esta es una costumbre que siempre he tenido. El atún que estoy usando en esta receta viene en agua. Lo dejamos escurrir y botamos el agua. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo y qué tipo de recetas te gustaría aprender. Y si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y compartas mis recetas con tus amigos para que ellos también se animen a preparar las ricuras que comparto semanalmente en mi canal. Bueno, aquí estoy desmenuzando el atún con este tenedor y la idea es dejarlo bien sueltico antes de adicionarlo a la ensalada. Si no tienes atún o no te gusta, puedes usar pollo para esta receta o simplemente no adicionas ninguna proteína y así también queda muy rica esta ensalada. Para esta ensalada de coditos vamos a hacer una vinagreta que es suave y a la vez muy refrescante. Para la cantidad de pasta y vegetales que estamos usando, necesitamos 2 cucharadas de aceite. Yo estoy usando aceite de aguacate porque es el que tengo a la mano. Pero tú puedes usar aceite de oliva extra virgen. También necesitamos 2 cucharadas de vinagre balsámico. El que estoy usando en esta receta es un poquito dulce y medio picantico. Si no has usado el vinagre balsámico, te lo recomiendo. Es perfecto para resaltar el sabor de las ensaladas. También necesitamos 3 dientes de ajo que estén bien machacados. Yo prefiero usar ajo fresco en vez de molido para esta vinagreta. Adicionamos media cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de sal y una cucharada de mostaza. Esta vinagreta sabe delicioso y la puedes guardar en un recipiente hermético en la nevera un par de días y usarla en tus ensaladas. Cuando ya tengamos nuestra vinagreta lista, se la echamos a la ensalada y mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes se impregnen. La idea no es inundar la ensalada con este aderezo. Lo que queremos es darle un toque suave con los ingredientes de la vinagreta. Revolvemos muy bien y este es el momento de probar la sal y la pimienta para que quede a tu gusto. Me encanta cómo se ve colorida esta ensalada. Para darle un toque más fresco a este plato, le vamos a adicionar cilantro picado bien finito.
Yo amo el cilantro y por lo general siempre tengo disponible unas ramitas. Si no tienes cilantro o no te gusta, le puedes adicionar perejil. Puedes servirla de inmediato o refrigerarla por al menos 1 hora para que los sabores se mezclen aún más. Esta ensalada de coditos se puede comer así solita o como acompañamiento de otros platos, como pancitos recién horneados o los corn muffins o pancitos de maíz que te enseñé a hacer en otro video y te estoy dejando el enlace arriba de este video y al final también. Espero que te haya gustado esta ensalada de coditos que es nutritiva, fresca y súper deliciosa. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal para que sigas aprendiendo recetas ricas y truquitos de cocina. Hasta la próxima, mi gente linda, que tengas un bendecido día y buen provecho.